Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy estamos analizando desde la perspectiva del invitado que tenemos hoy, Gilberto Parra Rodríguez, qué es Ayotzinapa y cuáles han sido las consecuencias para todo este país, para todos los mexicanos, el tema de Ayotzinapa. Y te dejaba un tema antes del corte, Gilberto Parra, respecto a si estas reformas, tú dices, bueno, esto que está pasando en Ayotzinapa es parte de la degradación económica y los efectos también de esto. Si estas reformas que se aprobaron entre este año y el año pasado, desde tu punto de vista, resuelven estas diferencias, estas diferencias entre los ingresos de la población, o si desde tu punto de vista tenderán a agravarlos. Bueno, lo típico es decir, es más de lo mismo, pero yo diría es peor de lo mismo. Ajá. Dicho de otra manera, las reformas que impulsó Peña Nieto con el apoyo del Congreso de la Unión, todos sabemos cuáles son, lejos de resolver el problema lo agravan, porque es persistir en esas políticas económicas que generan mucha concentración de la riqueza en muy pocas manos y mucha pobreza y mucho desempleo y mucha desigualdad y mucha violencia. Si nosotros analizamos los índices de criminalidad que tiene este país a partir de que Peña Nieto tomó la presidencia y hasta la fecha, nosotros podemos encontrar que hay una continuación que no tiene prácticamente diferencia alguna de las políticas económicas de violencia criminal que impuso su antecesor en el país. Entonces, resulta asombroso que sabiendo que esas políticas económicas han generado tantos problemas en el país, de desigualdad, de pobreza, este gobierno continúa aplicando las mismas políticas, lo cual quiere decir que le están apostando a una mayor represión, que lo podemos ver si analizamos el presupuesto del gasto público federal. Ahí nos podemos dar cuenta que las asignaciones que se hacen a los rubros de seguridad nacional y seguridad pública tienen un incremento notorio comparado con otros rubros, como podría ser el de la educación y el de la salud. Esto nos dice que el gobierno le apuesta más a la represión que a darle al pueblo el empleo, el salario que se requiere para generar niveles de bienestar y con ello una paz social, una tranquilidad como la que este país disfrutó durante muchas décadas. El presidente Peña Nieto anunció la semana antepasada, lo que ahora se conoce como el decálogo, 10 acciones para, él dijo, evitar que en el futuro se pueda presentar otra situación como la de Ayotzinapa en Iguala Guerrero. ¿Tú ves estas 10 medidas como medidas que pueden ayudar a resolver el problema, primero que tenemos de violencia e inseguridad, y a evitar que se pueda presentar? No, porque hasta la fecha no ha habido un viraje sorprendente, contundente en la política económica. Uh-huh. Si, por ejemplo, el presidente Peña Nieto hubiera empezado diciendo que iba a volver a estatizar los recursos energéticos, los hidrocarburos, la industria energética del país, a democratizar los sindicatos de las empresas más importantes en el país, a generar una política fiscal que grave al que más tiene como se debe, como ocurre en países democráticas avanzadas, a impulsar una política económica que genere fuentes de empleo, construyendo 2 o 3 o 5 refinerías en todo su periodo gubernamental. Si se hablara de que va a haber un cambio radical con relación a la inversión en la educación pública, invirtiendo el doble o el triple de lo que actualmente se invierte, entonces yo estaría
pensando que efectivamente hay un cambio radical en la política económica, pero cuando él empieza a hablar de medidas policíacas, muchas de ellas, entonces lo que me da a entender es que este hombre ignora por completo el panorama social que vive el país y con él la gente que lo rodea, porque quiere decir que desconocen por completo esta problemática y eso es muy grave, porque entonces puede ser que estas políticas que está impulsando Peña Nieto y su gobierno generen mayor rechazo y un grado de ingobernabilidad que entonces se resuelva mediante una represión mayor o bien esto impulse, y es la apuesta, a que surja una organización, un movimiento social poderoso en el país que obligue a una rectificación de las políticas gubernamentales. Esa es, por lo pronto, la apuesta que tenemos muchos mexicanos. Acabas de tocar un tema que hila alguna pregunta que te quería hacer, o que te voy a hacer enseguida. Ha habido muchos casos de agravio social, como fue Ayotzinapa en Iguala Guerrero. Durante décadas los mexicanos hemos sufrido muchos casos de violencia, de agresiones, por el tema económico. Hemos vivido crisis severas, hemos sido víctimas de la violencia, víctimas del crimen organizado. En algunas regiones del país prácticamente el crimen gobierna, en muchos municipios, muchas zonas del país. La pregunta es, ¿este momento que tú ves se parece a otros momentos donde ha habido crisis de este tipo y que, como se dice desde el gobierno, pues nomás hay que dejar que pase el tiempo y luego todo se calma y todo vuelve a la tranquilidad? ¿Tú ves el mismo momento que has visto en otras ocasiones? Definitivamente no. Por ejemplo, una masacre que sacudió al país y tuvo repercusión mundial y sigue teniendo un significado muy importante para la población en México, es el 68. Sí. Sin embargo, si recordamos bien, las manifestaciones de descontento que hubo contra esa masacre fueron focalizadas, fueron aisladas. Esto debido a que el Estado era muy fuerte, no había 30 años de políticas neoliberales como las hay actualmente. Sí. La sociedad no estaba tan descontenta como está actualmente. Había credibilidad en muchos gobernantes, en las instituciones del Estado, y en la actualidad es exactamente lo contrario. Tenemos un Estado que prácticamente es un Estado fallido, o es en todo caso un Estado divorciado por completo de la sociedad. Aquel era un estado de bienestar, este es un estado policíaco, delincuencial, amafiado, que se ha convertido prácticamente en gerente, en gendarme de los intereses de las grandes transnacionales, de los oligopolios que hay en el país, y eso hace la diferencia. Por eso, en la actualidad existe la posibilidad real de que se pueda articular un movimiento que, para mi gusto, va a ir mucho más allá de los partidos políticos, empezando por los de izquierda, para ver si se pueden articular en todo el país los movimientos sociales y organizaciones que existen a efecto de poder constituir un polo de izquierdas, estoy seguro que va a ser de izquierdas, que luchen por la construcción de un nuevo régimen político y que pueda tener como consigna principal en este momento la destitución del actual presidente de la República, pero al mismo tiempo la constitución de una asamblea constituyente que impulse una nueva legislación en el país que le devuelva a México sus recursos naturales, que le devuelva al país un estado de bienestar, de seguridad, un estado que impulse la educación, la salud, un estado que sea promotor de un desarrollo económico soberano e independiente, porque en la actualidad este estado está completamente sometido a los dictámenes de la política financiera y de las transnacionales que tienen como sede Estados Unidos. El tema, tú dices, señalas el tema del gobierno,
Sin embargo, creo que uno de los elementos que diferencia mucho este momento de otros es la degradación de toda la clase política, ¿no? En otras ocasiones, de alguna manera, esas crisis se podían desahogar o la gente podía desahogarlas votando por un partido diferente, ¿no? En algún momento, Acción Nacional se convirtió en esa válvula que permitía que la inconformidad la inconformidad contra el PRI se fuera hacia Acción Nacional. En algunas ocasiones la izquierda, a través del PRD, que fue el partido en el que tú militaste, se convirtió en ese factor, digamos, de salida de esa inconformidad. El asunto es, y te dejo la pregunta porque nos tendremos que ir a corte otra vez para cuando regresemos, la pregunta te la dejo es, ¿no hay salvación de esta clase política porque toda la clase política ya está en el mismo cajón? Ahorita que Muy bien, vayamos al corte, regresando al corte, nos respondes. Les recuerdo el teléfono 3030-5307, la cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez. Enseguida regresamos para concluir el tema de Ayotzinapa y la crisis del Estado mexicano. Desde el infierno,